Jóvenes, espero se encuentren muy bien, de salud principalmente, ustedes y sus familias. Seguimos trabajando desde casa a través del aula virtual, entonces la actividad correspondiente a esta semana tiene también que ver con situaciones bioéticas. Este es el penúltimo tema del bloque 3. La próxima presentación y la próxima actividad será el último contenido del bloque. En esta ocasión, los temas que vamos a abordar son el trasplante de órganos y tejidos y la reproducción asistida. El contenido de estos temas los puedes encontrar en las páginas de la 108 a la 115 de tu libro de texto. Y como siempre, las recomendaciones son ir tomando notas o subrayando según se te haga más cómodo para posteriormente realizar las actividades correspondientes. El primer tema que vamos a abordar es el trasplante de órganos y tejidos. Precisamente cuando nosotros escuchamos hablar quizá de trasplante de órganos, pues solo pensamos precisamente en eso, en los órganos que se pueden llegar a trasplantar. Sin embargo, este tema, la noción de trasplante de órganos, también abarca al trasplante de tejidos. Por ejemplo, un trasplante de córnea. Este recurso terapéutico ha permitido que órganos y tejidos dañados se puedan intercambiar y reponer de una persona a otra básicamente o entre ella misma. Les explico a continuación los tipos de trasplante más comunes que se llevan a cabo. El primero es el trasplante antológico. Este se lleva a cabo cuando el tejido solo se cambia de lugar en el mismo organismo. Por ejemplo, alguna persona que quizá ya hubiera tenido un accidente, que se hubiera quemado o cortado alguna parte de la cara y se trasplanta quizá de alguna parte del muslo hacia la cara algún espacio de piel para sustituir la parte dañada, y de esa manera se lleva a cabo el trasplante antólogo. El trasplante heterólogo, o conocido también como xenotrasplante, es el que se realiza de un individuo de una especie a otro de una especie distinta. En la diapositiva pueden apreciar la imagen de un cerdo y un ser humano. Esta imagen es un ejemplo del trasplante heterólogo o el xenotrasplante. Es decir, es cuando se lleva a cabo un trasplante básicamente de otra especie de un animal a un ser humano. Por ejemplo, la imagen está representando el cerdo, aunque quizá pareciera que el hombre es más parecido al simio, por ejemplo, realmente está comprobado que el organismo de los cerdos es más común, o varios de los órganos del cerdo son más comunes y más parecidos a los del ser humano, y ya se han llevado a cabo trasplantes en estas magnitudes, en esta situación llamado heterólogo. El trasplante homólogo, este es el que se practica entre individuos de la misma especie, es decir, de un animal a otro, por ejemplo, o de una persona a otra. El trasplante isólogo es el que se hace entre dos personas que genéticamente son idénticas, como los gemelos, por ejemplo. Los problemas relacionados con el trasplante de órganos. Básicamente, las problemáticas que se presentan en este tema, el trasplante de órganos, pues es un tema un tanto difícil, aunque pareciera o pudiera ser un tema fácil de tratar. Es un tema complejo por todas las situaciones o las opiniones que se dan alrededor, que son de parte de los médicos, que es la parte legal, la parte cultural, la parte religiosa también muy importante, y la parte ética y moral, por supuesto. En este sentido, hasta hoy, la donación es el único medio legal y éticamente permitido para el trasplante de órganos. Y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, se presenta de manera más clara a través del artículo 321 de la Ley General de Salud, la cual dicta lo siguiente: que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres
consiste en el consentimiento táctico y expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplante. Otro artículo de la misma Ley General de la Salud que afirma y respalda a la donación de órganos. Este artículo afirma que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. Las donaciones de estos con fines de trasplantes se regirán por principio meramente altruista. La ausencia de ánimos de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización será estrictamente a título gratuito. Y las anteriores nos llevan también a lo siguiente, a pensar en esta parte ética en términos generales del tema. Y el primer punto sería, por ejemplo, cuando sea respetada la autonomía o voluntad de ambas personas, donante y receptor, y sean informados acerca de los beneficios, riesgos o daños que pudieran generar el procedimiento, cuando esto sea real, entonces la donación de órganos pudiera decir que se dio de manera correcta. Punto número 2. Cuando su práctica conlleve a la protección del donante en alguna forma o en cualquiera de sus formas y a un beneficio real sanitario del receptor. Es decir, que en vez de hacer un beneficio, no se vaya a dañar de alguna manera a esta persona que está recibiendo la donación del órgano o tejido. Básicamente este tema de trasplante de órganos nos lleva a la contraparte de este procedimiento y de esta situación. Existe una problemática seria y muy fuerte en México y en todo el mundo en realidad acerca del tema que es totalmente ilegal e inmoral, que es el tráfico de órganos. Dentro de este tema de trasplante de órganos, precisamente por eso está reglamentado y está estrictamente señalado que la única manera en la que se puede donar, que se puede realizar un trasplante de órganos es a través de la donación, de manera gratuita, discreta y habiendo un beneficio para ambas partes. Es la única forma, porque de cualquier otra manera en la que pudiera llegar a darse, estamos hablando entonces del tema de tráfico de órganos, el cual conlleva a su vez a una cadena infinita de situaciones inmorales y riesgosas para la vida en general, para la salud y nuestra seguridad. Alternativa que se nos presenta hoy en día con el fin de combatir precisamente esta problemática tan grave a nivel mundial que es el tráfico de órganos son las impresoras 3D. Ya ha habido situaciones en las que se lleva a cabo la impresión de determinado tejido, por ejemplo, alguna extremidad o algún espacio de piel que posteriormente es trasplantado a una persona con la intención de, en el caso de no haber una persona que pudiera ser donante para un paciente, pues está esta otra opción. Y en este sentido, pues la tecnología ha avanzado mucho en el campo de la medicina. Y con esto cerramos el tema de trasplante de órganos. El tema con el que continuamos es reproducción asistida, que es otra situación bioética también un tanto controversial por lo que conlleva. Estamos hablando de la creación de una vida. La reproducción asistida consiste en lo siguiente. Es aquella que por infertilidad de alguno de los miembros de la pareja o de los dos no se puede procrear familia de manera natural y se recurren a diversos tratamientos de reproducción artificial con la finalidad de tener familia y tener hijos. Existen diferentes técnicas para llevar a cabo la reproducción asistida. Son 3 las más importantes. Nosotros en esta ocasión solo vamos a abarcar 2. Las 3 más importantes son inseminación artificial, fecundación in vitro y transferencia intratubárica de gametos. Nosotros en esta ocasión solo vamos a tocar las primeras 2, que son las que están subrayadas, inseminación artificial y la fecundación in vitro.
¿En qué consiste la inseminación artificial? Básicamente es de manera muy sencilla, es introducir artificialmente semen humano en el canal vaginal de una mujer para llevar todo el proceso todo el proceso de embarazo de manera normal. Esta técnica implica lo siguiente: primero, realizar estudios en la pareja para establecer los motivos de la infertilidad. Monitoreo de la ovulación de la mujer para identificar el momento adecuado en el que se pueda llevar a cabo la inseminación artificial. Y por último, recolectar el semen para propiamente hacer la inseminación y llevar a cabo el procedimiento. Ok, ¿cómo hoy en día se lleva a cabo la inseminación artificial de manera más común en la mujer? Bueno, todo empezó con el doctor Lázaro Spalding, quien inseminó artificialmente a una perra con éxito. Posteriormente, John Hunter logró la inseminación artificial de una mujer con éxito también, pero con el semen de su esposo. Y posteriormente, Dickinson logra la inseminación también en una mujer de manera exitosa, pero con semen congelado. Y entonces esta es otra variación de la inseminación. Cuando el semen corresponde al esposo se llama inseminación homóloga, y cuando proviene de algún donante, que puede ser congelado incluso, se le denomina heteróloga. Y continuamos con la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una técnica que se logró por primera vez en el caso de la niña Louise Brown, la llamada niña de probeta. En la imagen que se encuentra en la diapositiva se explica de manera muy sencilla en qué consiste la fecundación in vitro. Es básicamente lo siguiente: se extraen los óvulos y espermas de los donantes para producir la fecundación en una probeta, en un instrumento de laboratorio. Por eso se le da el nombre de fecundación in vitro, para posteriormente trasplantar el embrión fecundado en la probeta a la mujer y que entonces se lleve el embarazo de manera normal. El trasplante del embrión se puede dar en dos modalidades: transferencia inmediata y congelación previa. Las implicaciones éticas y morales de estos dos procesos, en este caso de la fecundación in vitro y de la inseminación artificial. Las implicaciones pudieran ser muchas. Nosotros en esta ocasión vamos a enlistar solamente 3. En primer término, los embarazos múltiples como consecuencia de estos procedimientos. Esta es una de los primeros planteamientos que te determinan cuando se va a llevar a cabo un procedimiento de este tipo. El embarazo puede ser un múltiple, puedes tener más de dos bebés, lo cual conlleva a una complicación ética y moral para las personas inmiscuidas en esta situación, porque si solamente tenían planeado tener un hijo, pues la probabilidad de que no solo sea uno es bastante alta. La otra son la regulación en las leyes actuales y sobre todo en nuestro país. Muchos de estos procesos no se pueden llevar, digamos, de manera normal o cotidiana en muchos de los estados, porque no hay leyes que regulen y que apoyen eso. Entonces, si tú quisieras llevar un procedimiento de este tipo en alguno de los estados donde no hay las leyes para que te respalden, podrías ir incluso a la cárcel. Y otra situación que cada día es más actual, el alquiler de vientres o las madres subrogadas, el cual es un tema muy recurrente en la actualidad y un tanto difícil. También intervienen mucho en la regulación de las leyes, y ha habido muchos casos en los que las madres que están alquilando el vientre no quieren entregar a los niños, y los padres reales, o digamos los donantes, pues no tienen ninguna ley que los ampare para poder hacer la reclamación. Entonces es una situación muy compleja en el cual, más allá de las leyes, pues también la ética y la moral intervienen mucho. Y bueno, nuevamente en estas dos situaciones bioéticas hablamos principalmente
del punto y el objetivo con el que nosotros intentamos analizarlo, que es la parte ética y moral. En ambas situaciones interviene la vida, tiene que ser considerado el valor y la dignidad de la vida humana, y por eso son situaciones tan controversiales. Entonces les dejo por último con esta pregunta, que no tiene que ser respondida literalmente, solamente para que analicemos y reflexionemos más un poco sobre el tema. ¿Cómo saber, por ejemplo, si la manipulación reproductiva va a ser aplicada solo para beneficio de la salud, de una mejor calidad de vida y para una mejor convivencia y equilibrios sociales? ¿Cómo saber que van a ser utilizados todos estos métodos para un bien y no para todo lo contrario? Entonces con esto terminamos estos dos temas y les explico a continuación la actividad que corresponde al mismo. Esta sería nuestra actividad número 3. El valor total de esta actividad será del 20%, porque van a realizar 2 ejercicios, cada uno correspondiente al tema de trasplante de órganos e inseminación artificial o métodos de reproducción asistida. La actividad consiste en lo siguiente: vas a realizar la actividad formativa de la página 109 de tu libro. Esta la harás en tu cuaderno a mano, con tinta negra o azul, por favor, letra legible. En actividades anteriores, algunos de ustedes entregan sus actividades con la imagen un tanto borrosa, o la letra escriben muy apresurados, o no sé, y la letra es un tanto ilegible. Entonces cuesta mucho trabajo descifrar lo que están intentando decir. Entonces les pido por favor organizar sus tiempos para hacerlo con calma y que la letra sea lo más legible posible. Cuida tu ortografía y la estructura del ejercicio. En esta actividad les piden hacer un ensayo. Ya en varias ocasiones hemos hecho el ensayo y les he explicado las partes y la estructura de este. Vas a contestar posteriormente en tu cuaderno también 3 posibles conflictos morales que propicia la reproducción asistida. Ahorita yo te planteé algunos, te dejé pensando en otros tantos. Tú vas a redactar 3 posibles conflictos morales que propicia la reproducción asistida. ¿Cómo vas a hacer la entrega de tus ejercicios ya que los hayas terminado? Para hacer la entrega correspondiente te pido tomes imagen o escanees las actividades contestadas, las incorpores a un documento y por último las conviertas en archivo PDF. La entrega de dicha actividad es para más tardar el día viernes 8 de mayo antes de las 2:30 de la tarde. Si tienes alguna duda, te reitero, me puedes dejar tu mensaje en el aula virtual y te contestaré en la brevedad posible. Por tu atención, gracias y nos seguimos comunicando.